Bienvenidos a este avance informativo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Los estaremos acompañando hasta las 7 de la noche cuando inicie Noticias Caracol Emisión Central. Atención, mañana inicia el paro indefinido de arroceros en el país. Más de 500.000 familias viven precisamente del arroz en Colombia. Dicen que el gobierno les incumplió. Es el segundo paro arrocero este año en el territorio nacional. Manuel Jáuregui tiene toda la información. Manuel. Pablo y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, buenas tardes. Así es, a partir de las 8 de la mañana de este lunes comenzará el paro nacional de arroceros, una jornada de protesta indefinida que se desarrollará en múltiples departamentos del país. La movilización contempla bloqueos parciales y rotativos de vías, especialmente en zonas productoras como el Huila, Tolima, Meta, Casanare, los Santanderes y los Llanos Orientales. Los organizadores han aclarado que no se trata de un cierre total de las carreteras. La modalidad acordará será de 6 horas de bloqueo por 1 hora de apertura, lo que permitirá cierta circulación de vehículos en los puntos intervenidos. La intención, dicen los arroceros, es visibilizar su situación sin afectar de forma drástica a la ciudadanía. El departamento del Huila, uno de los focos principales de la movilización, habrá concentraciones, por ejemplo, Pablo, en las rutas Tesalia-Paicol, el peaje de Neiva a Bogotá, en Pueblo Nuevo y Los Sabanales. Las razones del paro, según dicen los arroceros, es la decisión de irse porque el gobierno pues no les ha cumplido con algunos acuerdos del paro arrocero de la vez pasada y califican como una grave crisis económica del sector. Según sus cifras, el costo de producción de 1 hectárea de arroz ronda los 11 millones de pesos, pero el precio de venta apenas alcanza los 9 millones de pesos, lo que representa pérdidas constantes para los cultivadores. Además, ellos agregan que los precios y los productores afirman que el gobierno nacional no les cumplió los acuerdos firmados en marzo pasado, tras el levantamiento de un paro anterior que decían que los compromisos incluía el pago de 15.000 pesos por carga para pequeños productores y de 9.750 pesos para medianos, como una medida para compensar el desequilibrio económico. Hasta el momento, aseguran, no se ha desembolsado ningún recurso, Pablo. Repetimos entonces, mañana a las 8 de la mañana inicia el paro arrocero anunciado por los productores en varios departamentos del país. Estaremos atentos a lo que esto pueda generar en temas de traumatismos y movilidad y también en el transporte de algunos insumos y de alimentos. Pablo. Manuel, quiero que analicemos rápidamente algo muy importante que tiene que ver con este paro y es el meollo del asunto. Tiene que ver con el precio de la carga del arroz. La carga del arroz se está pagando más o menos en 170.000 pesos. Esto es un aproximado. Ellos exigen que se paguen 205.000 pesos, es decir, hay un déficit por carga más o menos de 35.000 pesos. ¿Qué están diciendo los arroceros? Que están trabajando a pérdidas, Manuel. Así es, Pablo. Mire, a eso se suma la reciente caída del precio por carga. En octubre del año pasado, una carga de 125 kilogramos de arroz se pagaba más o menos en 235.000 pesos. Actualmente, el valor ha caído a 170.000. Esto es una disminución cercana al 20% en menos de un año. Según el gerente de Fediarroz, Rafael Hernández, señaló que la reducción de entre 10.000 y 15.000 pesos por carga en la última semana pues pone a todos los agricultores a perder dinero, a perder no solamente el tiempo invertido en esas hectáreas de cultivo, sino también en todo lo que significa la inversión de insumos para la producción de este cereal. Una situación por la cual, Pablo, ellos también se van a paro indefinido, pero que también resaltan mucho son los incumplimientos del gobierno nacional que tuvo con este gremio en marzo de este año, en el anterior paro, donde pues se les iba a dar un auxilio a todos esos productores de arroz en los diferentes departamentos. Pablo. Muy bien, hablamos del tema que estábamos conversando con Manuel Jáuregui, tiene que ver con el paro arrocero que inicia mañana en el país. Ángel María Serrano es líder arrocero, está con nosotros. Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Claro que sí, Ángel. De... Razón principal para volver a paro, porque es el segundo paro este año en el país. ¿Por qué regresan a las calles, a las carreteras? Volvemos a las vías nuevamente, porque el incumplimiento del gobierno en el paro pasado, el mes de marzo, no se cumplió a cabalidad como lo teníamos proyectado, como se firmó el acuerdo. Y definitivamente el paro en este momento se debe al precio del arroz. Nosotros teníamos un precio de 235.000 pesos
carga de arroz paddy y ahorita lo tenemos en 170.000 pesos carga de arroz paddy verde. Ese precio nos manda a la ruina, estamos ya sumamente complicados, sumamente graves por el precio del arroz. Nosotros no soportamos, no aguantamos ese precio, es imposible que nosotros sobrevivamos con ese precio tan ruin que nos ha dado la industria y le estamos pidiendo al gobierno nacional que intervenga ante la industria y comercio y que nos ayude en la regulación de precios del arroz paddy verde. Nosotros creemos que el precio del arroz paddy verde estamos en el precio piso que debe ser de 205.000 pesos para nosotros sobrevivir, apenas sobrevivir con ese precio de 205.000 pesos carga de arroz paddy verde. Ángel, es decir que el meollo del asunto, digamos como lo principal que a ustedes les preocupa tiene que ver con el precio, ¿verdad? Correcto, sí señor. El precio, el paro nosotros vamos es por el precio del arroz. Que nos dejen el precio en 205.000 pesos, que es el precio piso para la negociación. Si ese precio es de 205.000, nosotros estamos conformes con ese precio, no vamos a exigir 235 ni mucho menos, estamos pidiendo 205.000 mínimo. Es el precio piso para esa negociación. Y por eso vamos al paro, porque si el precio de 170.000 pesos carga, es imposible que nosotros podamos sobrevivir con ese precio. Ahí nos mandan a la ruina y nosotros estamos asegurando la seguridad alimentaria de este país. Producimos arroz, producimos el mejor plato que tiene que estar presente en todas las comidas. El arroz es indispensable para todas las comidas. Entonces, estamos nosotros facilitando la seguridad alimentaria. El gobierno tiene que intervenir ante industria y comercio para que el precio se regule y nos den un precio satisfactorio de 205.000 pesos. Ángel, ¿cómo va a ser este paro? Es decir, ¿va a haber bloqueo total de las vías o va a ser intermitente? ¿Cómo se van a ustedes a organizar en las carreteras del país? Nosotros hemos proyectado un paro indefinido. Es un paro indefinido. Vamos a bloquear las principales vías de todo el país, porque es que el problema del arroz no es del Tolima, es de toda Colombia, de todo el país. Se van a bloquear las vías en el Espinal, en Saldaña, en Lérida, en el Llano, en los llanos orientales, en Santander, en el departamento del Cesar, es decir, en todos los departamentos y municipios que producen arroz, que son trabajadores del arroz, ahí vamos a hacer el paro con maquinaria, vamos a hacer el paro, no va a ser intermitente, va a ser definido 24 horas. Es decir, ustedes permiten en medio del paro, como siempre lo han hecho en medio de estas actividades, el paso de ambulancias, el paso, digamos, de misiones médicas, tienen, digamos, como todo un protocolo, pero el bloqueo total será de las vías. Sí, el bloqueo es total. Nosotros vamos simplemente al corredor humanitario, indudablemente lo vamos a respetar, vamos a permitir el paso regulado humanitario, eso se va a cumplir exactamente como está establecido, pero lo demás sí que es un cierre total. Ángel, ¿cuáles son los otros temas aparte del tema del precio que también les preocupa como arroceros? Sí, aparte del precio del arroz, nosotros estamos también haciendo otras exigencias que se hicieron en el paro pasado. Esas exigencias tenemos que hacerlas cumplir. Estamos en el proyecto de que se cumplan esas exigencias que se hicieron en el paro en el mes de marzo. Pero en este definitivamente es el precio del arroz. Vamos por el precio del arroz definitivamente y que se cumplan los acuerdos que se hicieron en el paro pasado, que es simplemente la regulación de la tasa del uso del agua, que se le cumpla a los pequeños agricultores con los beneficios que se proyectaron allí. Estamos hablando de las semillas, de los insumos, porque los insumos están demasiadamente costosos, han venido subiendo. Es verdad que bajaron, hace unos 2 años bajaron, pero en este momento están volviendo a subir todos los insumos, todo lo que son fertilizantes y agroquímicos han subido tremendamente. Nosotros tenemos unos costos de producción de 12.200.000 pesos por hectárea, 12.200.000 pesos por hectárea. Por esa razón es que nosotros estamos exigiendo un precio de 205.000 pesos, porque es que no nos dan las cuentas. Hemos hecho cuentas por toda la vida, estamos perdiendo plata definitivamente, y esto nos va a llevar a la ruina, y siendo así, pues dejamos de producir arroz. Y usted sabe que el arroz es el invitado especial en todas las mesas de Colombia y del mundo. Las mamás dicen que si hay arroz hecho al mediodía hay almuerzo, así que por supuesto que el arroz es fundamental en la cena, en la comida, en la alimentación de los colombianos. Ángel, le agradezco mucho, le envío un abrazo.
Muchas gracias a usted por el momento y un saludo muy cordial a todos los agricultores. Estamos en paro y vive el paro nacional arrocero indefinido. Óscar Gutiérrez Reyes es el director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, pero además es miembro del Comité del Paro Arrocero. Es que el paro arrocero tiene comité. Óscar, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia, Pablo. Muchas gracias, Óscar. Óscar, ya estábamos conversando con Ángel, ya sabemos que es por el precio de la carga de arroz que ustedes vuelven a paro. Ustedes ya habían hecho un paro este año en el país, ¿el gobierno les incumplió? Sí, sin lugar a dudas, el gobierno cumplió en parte, pero en buena parte no cumplió. Entonces tenemos dificultades con el pago en su orden de el apoyo a la comercialización. Destinaron 22.000 millones de pesos, de esos puso 5.000 Arroz y todavía no hay un solo arrocero en Colombia al que le haya llegado el apoyo a la comercialización. Problemas con la resolución, quedó mal hecha, les dijimos que la cambiaran, que la volvieran a hacer, que no excluyeran a un montón de gente que tenía derecho, la excluyeron, bueno, mil dificultades y todavía no han logrado pagar nada. Quedaron de hacer un Fonsa arrocero, no hicieron Fonsa arrocero, o sea que ahí nos mintieron. Quedaron de dar un apoyo a través de un mecanismo que se llama el FAI arrocero y resulta que ese mecanismo excluye a la gran mayoría de los arroceros porque no clasifican en lo que se conoce como el Sisbén C18. Entonces, eso tampoco funcionó. Les dijimos que por favor le pusieran una política seria de control al contrabando que entra de Ecuador y que es más, que sacaran una resolución diciendo que el arroz del Ecuador solamente puede entrar por vía marítima y que se suspende completamente el ingreso de arroz por vía terrestre a Colombia. No lo hicieron y ahí tenemos el resultado. Un contrabando que ha llegado ya hasta a Villavicencio. Póngame pues cuidado. Mulas cargadas de arroz, bajando arroz a Villavicencio para venderlo a un precio por debajo del arroz que producen los arroceros colombianos. Entonces, el gobierno no actúa, el gobierno es lento, el gobierno es paquidérmico, no resuelve los problemas de la gente, los deja empeorar y eso llevó a que la gente definitivamente dijera, bueno, nos vamos nuevamente al paro a ver si somos capaces con un nuevo paro de arreglar lo que no han querido hacer del paro anterior. Óscar, una duda sobre el tema de cómo va a ser la logística. Es que yo leía en algunos medios que el paro iba a ser intermitente, que ustedes iban a permitir el paso de algunas caravanas, pero en otras personas me han comentado que el paro es total y hay bloqueo de vías. ¿Cómo va a ser este paro? El Comité Nacional de Paro Arrocero se reunió en el día de ayer, nos reunimos antier, nos vamos a reunir hoy nuevamente en unas reuniones permanentes para analizar todos los asuntos que deben tramitarse en un momento tan difícil como este que están viviendo los arroceros. ¿Qué fue lo que acordamos en general? Lo que acordamos en general es que en todo el país vamos a hacer corte de vías con apertura de vías en unas horas previamente programadas y avisadas a las comunidades para que haya el menor conflicto posible para las gentes que necesitan, cierto, ir al médico, llegar, cierto, al trabajo, bueno, una serie de actividades que nosotros no queremos entorpecer. Pero va a haber cierre de vías en muchos sitios va a empezar a las 6 de la mañana, en otros a las 7 de la mañana, en otros seguramente empezará más tarde en el día de mañana, pero va a haber corte de vías, cierre de vías. Y va a haber también una política que hemos llamado 6-1, que es 6 horas de cierre de vía, 1 hora de apertura de vía y así sucesivamente. Dependiendo de la hora que se empiece, pues a esa misma hora se termina. Vamos a ver si logramos unificar un solo horario para que todas las gentes sepan, ¿cierto?, cómo es el desarrollo del paro. Pero más que el cierre de vías, etcétera, esperamos que el gobierno nacional entienda que tiene que sentarse con el Comité Nacional de Paro Arrocero y entrar en un proceso serio de conversaciones que conduzcan a las soluciones que venimos señalando desde hace muchos días. Cuando ustedes anunciaron este nuevo paro, que advirtieron que era el 14 de julio, ¿no recibieron, digamos, una comunicación
una mediación por parte del gobierno para que no se fueran a paro? Hemos hablado con el gobierno nacional desde el paro pasado. Desde el paro pasado les dijimos, cierto, hombre, venga, sienten a la industria y siéntenos a nosotros y miremos a ver cómo se puede hacer un arreglo. No fue posible, no fue posible. El gobierno dice que los industriales son renuentes a sentarse a conversar, cierto, de un tema tan clave para el productor como es el precio al que le adquieren su producto. Y nosotros lo que decimos es, bueno, gobierno, usted tiene que actuar, porque la solución está en manos del gobierno. Eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro. El gobierno es el que tiene que entrar a intervenir, ¿cierto?, en un momento como este, en el que se está colocando en riesgo no solamente a los productores, 14.000, 15.000 productores de arroz del país que generan, ¿cierto?, con los del maíz más o menos medio millón de empleos en Colombia, que producen pues una plata muy grande, que ayudan, ¿cierto?, a la estabilidad en el campo, etcétera, sino que estamos en un momento que es mucho más difícil y eso estamos llamando a los colombianos a que lo entiendan muy bien, es que está en riesgo la seguridad alimentaria. Si nosotros en Colombia dejamos de producir arroz, quedamos en manos de los especuladores mundiales, de los mercados mundiales, de lo que quieran hacer, ¿cierto? Los que nos terminen vendiendo el arroz. ¿Cómo estamos en una situación, cierto, frente al trigo o a la cebada, cierto, o al resto de productos que los importamos al precio que ellos nos pongan? Entonces, nosotros necesitamos garantizar que el arroz no se pierda como la base del alimento del único cereal que le queda a los colombianos. Y esa es la importancia de que el gobierno entienda esa situación y tome cartas en el asunto y ponga orden, ¿cierto? De alguna manera en esta crisis que no la generaron los arroceros, que se genera por una baja persistente en los precios, alegando oferta y demanda, cuando todos sabemos que en el país no hay oferta y demanda en el arroz, porque hay un oligopolio que controla de manera clara todo el negocio del arroz en cuanto a la compra del paddy verde y el proceso, ¿cierto?, de volverlo arroz blanco y entregarlo a los comercializadores. Oscar, una pregunta final que no le entendí muy bien lo de 6.1. Vuélvame a explicar esto de los bloqueos porque se lo digo porque sé que mucha gente me está viendo en este momento y quiere entender un poco cómo van a ser los bloqueos y cuánto tiempo van a estar bloqueados y cuánto tiempo van a dar paso en las vías. Lo que está más o menos hablado en el Comité Nacional de Paro Arrocero, y eso se informará, ¿cierto?, en las regiones, obviamente, queremos que la gente lo tenga claro, es 6 horas de cierre por 1 hora de apertura de vía. O sea, no queremos hacer una... Obviamente habrá vía para ambulancias, o sea, lo que se llama, ¿cierto?, la vía humanitaria, enfermos, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo tenemos y lo hemos tenido claro siempre, toda la vida. Pero estamos hablando de 6 horas de cierre por 1 hora de apertura de vía. Inicialmente. Esperamos que esa medida no tenga que volverse mucho más fuerte y que el gobierno entienda que tiene que entrar a resolver el problema y a sentarse con el Comité Nacional de Paro. Muy bien, Oscar Gutiérrez Reyes, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, miembro del Comité del Paro Arrocero, gracias por haber estado en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes y bueno, un cordial saludo a toda la audiencia.